En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Cita con la historia, cita con todos ustedes, cita con don Pío Moa. Muy buenas tardes, don Pío. Hola, buenas tardes. Bueno, un domingo más y ya van muchos y los que ya nos quedan, muchos, sí. Espera que nos queden muchos todavía, sí. Bueno, hoy un tema apasionante del que se han escrito ríos de tinta, pero yo creo que algo desconocido, porque se banaliza o se dan conceptos por sabidos, Sí, y es la restauración. sí. Sí, la restauración ha sido el régimen que más ha durado en España en los siglos XIX y XX, o sea, casi 50 años. Eso es una cosa Cerca de 50 años. excepcional, ¿no? Y nos interesa además por otras razones que tienen que ver con la actualidad, pues de su hundimiento provienen las convulsiones posteriores hasta la Guerra Civil. Y la historia de España seguramente habría, en fin, Habría sido distinta, de ¿no? una manera indirecta llegan hasta ahora, ¿no? Y de no haber caído, la historia habría sido muy distinta y posiblemente mucho más, más positiva, posiblemente, ¿no? La restauración se estableció a partir de 1874 por el pronunciamiento de Martínez Campos, que fue prácticamente el último pronunciamiento, y gracias a la visión política de Cánovas, que trataba de superar la situación anterior, que era realmente caótica, y las pugnas y pronunciamientos entre liberales, radicales y moderados que había hecho muy inestable todo el siglo XIX. Es decir, Cánovas, por decirlo de alguna manera, fue algo visionario en esta época, ¿no? Pretende Sí. dar estabilidad. Él saca la experiencia de lo anterior. En el siglo XIX casi siempre se habla de liberales y carlistas, pero esto es en parte un error. O sea, la cuestión carlista quedó resuelta con la primera guerra carlista, que fue durísima, y después hubo otras dos, pero ya de mucha menor enjundia, ¿no? Pero a lo largo de todo el siglo, lo que sí hubo fue una constante pelea entre los propios liberales. Entre los liberales. Liberales, vamos a llamar, al principio se llamaban moderados y exaltados, y luego tomaron otros nombres, y esta pelea constante pues dio lugar a infinidad de pronunciamientos, la mayor parte de ellos por parte de los exaltados, porque ellos, en fin, tenían una visión un poco inspirada en la Revolución Francesa y querían hacer algo parecido aquí. Y algo muy radical, ¿no? Sí. Cortar de raíz muchas cosas. Sí, sí. Y eso no, ya digo, no, afortunadamente no fue así. Y luego el régimen previo a la restauración partió de la llamada Revolución Gloriosa de 1868, la llamaron gloriosa un poco por imitación de la inglesa de 1688, y que fue que dio lugar a un verdadero desastre que culminó en la Primera República. La Primera República fue algo tremendo. Algo además un poco de chance, ¿no? Sí, fue una cosa, afortunadamente duró poco, pero en ese poco tiempo que duró, pues hubo desde el cantonalismo, una guerra carlista que continuaba, y la guerra de Cuba, o sea, era un problema tremendo. Fue un régimen además completamente incapaz de resolver esas cuestiones, ¿no? Sí, lo tomamos muchas veces de broma esto de la Primera República, como si hubiese sido... Y al final... fue una catástrofe. Fue una catástrofe. Aquí yo creo que quien mejor la define es Figueras, que fue presidente. Pues Figueras, que era catalán, dijo... estoy hasta los cojones, lo dijo en catalán, estoy hasta los cojones de todos nosotros. Sí. Y desapareció. Sí. Un día nadie sabía dónde estaba, resulta que se había ido a París sin avisar a nadie ni decir nada, ¿no? Yo he contado en alguna ocasión que Estanislao Figueras estaba casado con un familiar directo de mi madre. Ah, sí. Esa anécdota es muy conocida en casa, Sí. Y otra que decía, no mando ni en mi casa. Sí. También se la atribuye a él. Sí. Bueno, pues el Cánovas lo que hizo fue tratar de superar los problemas anteriores y organizar un Estado en el que estuvieran unos liberales y otros, que cupieran todos los liberales, que eran las fuerzas políticas reales que había entonces, ¿no? Un partido conservador y un partido liberal, ya se llamaba liberal, que era un poco a imitación del sistema inglés.
Y bueno, este régimen ha sido terriblemente denigrado tanto por la izquierda como por la derecha. El régimen liberal. El régimen de la restauración, sí, el régimen liberal de la restauración. Unos lo interpretan como una pseudodemocracia en beneficio de una capa oligárquica inepta y plagada de corrupción y de fraude electoral, sin nada bueno que ofrecer. Otros como una fantochada incapaz de atender las necesidades de los trabajadores y de enfrentarse debidamente a la situación que se iba creando con la industrialización, etcétera, y que solo era capaz de reprimir a los descontentos, ¿no? Así que vamos a ver si la ponemos un poco en su lugar. En su sitio, sí, que no fue ni tanto ni tan calvo, ¿no? Sus aspectos negativos fueron en parte los ya mencionados, así como su escasa atención a la instrucción pública, que mantuvo un alto índice de analfabetismo, solo empezó a bajar del 50% a comienzos del siglo XX. Además, llevó al país a graves derrotas, como la del 98, con la pérdida de las colonias de las Antillas y el Pacífico. Luego el desastre de Anual en Marruecos, que el desastre de Anual es el más grave que haya tenido una potencia colonizadora europea en la primera mitad del siglo XX. Luego, claro, en la segunda mitad del siglo XX, otras potencias, sobre todo Francia, sufrirían guerras más costosas y más sangrientas, ¿no? Como la de Argelia o la de Indochina. En fin, la descolonización de la India fue otra catástrofe y cosas por el estilo, ¿no? Sí, pero han pasado, pero efectivamente para España el desastre Anual fue la guinda después del desastre del 98, ¿no? Sí, en cierto modo, fue así, en cierto modo, ¿no? Así que vamos a ver los aspectos positivos, ya que hemos visto los negativos. En primer lugar, se superó el caos generado a partir de la llamada Revolución Gloriosa, como hemos dicho, un caos que culminó en la Primera República. En segundo lugar, se acabaron los pronunciamientos y las continuas grescas entre las dos corrientes de liberales, lo cual dejó paso a una cierta colaboración, alternándose en el poder uno y otro, ¿no? Era una alternancia constante, o sea, cada poco tiempo. Cuando un gobierno llegó a durar 3 años, se consideraba un gobierno largo, ¿no? ¿Y estaba pactado esa alternancia? Sí, estaba pactado. Es más, se disolvían las Cortes y ya se daba el poder a uno de los partidos y ese partido convocaba las elecciones que las ganaba. Claro. Sí, estaba todo muy claro. Sí, es así, pero dio cuidado. Cierta estabilidad, ¿no? Cuidado, sí, era estable y además dio estabilidad. Además era un país agrario y este tipo de cosas no está concretamente de que de que un partido organizase unas elecciones que iba a ganar. Eso no se daba, yo creo que en muy pocos sitios, pero la corrupción electoral, la compra de votos, se daba en USA y en muchos otros países, en Inglaterra, en muchos otros países, sobre todo en las zonas agrarias. Sí, en Inglaterra con las zonas mineras. Sí, y en las zonas agrarias porque la mayor parte de los campesinos no entendían mucho de política, les daba igual. Había el caso, una anécdota graciosa, no me recuerdo si era de Romero Robledo o de otro así, o de un cacique en uno de los pueblos, local, que según iban a votar la gente, les iba dando los sobres para con los que tenían que votar. Entonces uno quiso abrir el sobre para ver a quién iba a votar y el otro dijo, quita de ahí, hombre, ¿no ves que el voto es secreto? Eso se daba mucho. Sí. Sí, bueno, en segundo, ya digo, se acabaron los pronunciamientos, etcétera. En tercer lugar, la propia estabilidad fue muy importante, aunque relativa. Permitió un aumento constante de la producción industrial y de la renta per cápita. Fue un aumento que era todavía menor que el de los principales países europeos, que crecían más a prisa, ¿no? A pesar de partiendo ya de un nivel mucho más alto. Pero fue acumulativo, es decir, la industria avanzaba, la renta también avanzaba. Es más, la participación de la industria en el PIB pasó de 18,5% a principios de la Restauración a 28% al final de la Restauración. Es decir, fue un aumento considerable, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, la producción de energía también aumentó muy considerablemente, sobre todo la eléctrica. Claro, al principio no la había, ¿no? Y la renta per cápita se había prácticamente duplicado en ese tiempo, según los estudios de Albert Carreras y Javier Tafuney, que tienen un libro sobre estadísticas históricas de España, muy interesante, muy conveniente, ¿no?, como documentación. Es decir, fue un aumento real, pero lento,
en realidad más lento que otros países europeos, pero la brecha económica entre España y los países ricos europeos solo empezó a cerrarse en la dictadura de Primo de Rivera. Con la dictadura de Primo de Rivera sí se da por finalizada España empieza a crecer un poco más rápido que los otros. ¿no? Y pone fin a la restauración, ¿no? Sí, la restauración se acaba cuando llega Primo de Rivera, ¿no? Y efectivamente, así que hay que decir que, ante todo, que España también no era un país miserable como normalmente se pinta, aunque hubiera mucha miseria. Había miseria en todos los países europeos, incluso en los más ricos, ¿no? Pero en conjunto España tenía una posición bastante buena dentro de los países menos desarrollados. Dentro del arco que iba desde Irlanda, pasando por la península ibérica, pasando por los países del Mediterráneo y por el este de Europa, incluso los países escandinavos, pues España tenía una posición bastante buena. Sí. No era de los peores, de los más atrasados. Hay que decir que los países escandinavos en esa época estaban muy atrasados. Que muchos de claro, ya en el siglo XX fueron mejorando rápidamente, pero fueron países muy, muy pobres, ¿no? Y hay que decir otra cosa sobre la industria en España, y es que, como pasaba en la mayoría de los países, la principal de ellas se asentó en pocas ciudades. O sea, no todas las ciudades inglesas estaban industrializadas, ¿no? Eran 3 o 4, 5 o 6, ¿no?, que destacaban, ¿no? En España fueron Barcelona y Bilbao. Las más importantes. Las más importantes y casi en exclusividad. No vamos a decir casi únicas, pero las más importantes con gran diferencia, ¿no? Y desde allí, desde esas ciudades, no se extendería con fuerza a otras hasta los años 60, en el franquismo. Y la causa, y es importante ver la causa de que la industria se concentrase allí, que probablemente son dos. O sea, esto siempre es especulativo, pero creo que hay dos que son bien claras. Es que en esas ciudades se creó una cultura empresarial que apenas existía en el resto y que no es fácil desarrollar. O sea, en una zona agraria es difícil que se cree una mentalidad empresarial industrial. Eso requiere tiempo y es complicado. Y por otra parte, la Restauración practicó un proteccionismo excesivo, que es por una parte para defender la industria nacional de estas dos ciudades, pero que, como era excesivo, pues y estas industriales tenían garantizado el mercado español, pues no prestaban demasiada atención a la innovación y a la mejora, ¿no? Y entonces lo que pasaba es que en España había que pagar los textiles catalanes a un precio exagerado, mientras que los ingleses eran bastante mejores y mucho más baratos, claro. Pero no se podían comprar aquí, debido a los aranceles que los encarecían, ¿no? Ello tiene una desventaja muy grande para el conjunto, porque en el intercambio de productos agrarios, productos industriales, pues las producciones agrarias salían perdiendo, y lo cual dificultaba la acumulación de capitales que permitiese la industrialización. Claro, esa sobreprotección a esos productos textiles, sobre todo, acababa perjudicando también, como usted acaba de decir, la innovación. Sí, la innovación, y estaban perjudicando al resto, porque les obligaban a comprar demasiado caro los productos, y eso dificultaba que a su vez ellos acumularan un capital para... Entonces el capital se acumulaba casi en exclusividad en estas dos ciudades y poco más, ¿no? Y por otra parte, claro, mucha gente dice, los catalanes... No, el proteccionismo fue impuesto desde Madrid, con la buena idea de desarrollar la industria nacional, pero que al impedir la competencia, pues tenía estos efectos nefastos, ¿no? Porque casi todos los países desarrollaron su industria, como USA o Alemania, con proteccionismo. Porque pensaban que sí, pero era un proteccionismo un poco más moderado. Hay una sobreprotección, es lo que había en España. Exactamente. En 1922, ya faltaba poco para terminar la restauración, el Cambó, que era un líder nacionalista, más bien regionalista, ya en aquellas épocas, al principio era nacionalista, pero después más bien regionalista, pues diseñó un arancel que se llama el arancel Cambó, y que estaba él muy orgulloso de este arancel, porque dijo, ha pasado por todos los regímenes y ha continuado como una cosa buena, ¿no? Pero en conjunto resultó perjudicial, por las razones vistas. Fue abolido en 1960
Y en ese año es cuando se inicia un despliegue espectacular de la economía española y la industrialización llega a muchas otras ciudades. Es decir, ese arancel Cambó estuvo vigente en España hasta 1960, Sí, con alguna modificación, pero estuvo vigente con Primo de Rivera, estuvo vigente con la República, con Franco, exactamente, ¿no? Bien, otro punto a favor, muy importante, a favor de la Restauración, es que fue un régimen de libertades y en parte democrático. Pues fue uno de los primeros de Europa que implantó el sufragio universal. Lo implantó en 1890. Entonces solo había, creo que, 4 países en Europa con este sufragio, ¿no? Y es cierto que el sufragio estaba condicionado por el caciquismo y el fraude electoral o la compra de votos, ¿no?, como hemos dicho, pero estos no eran males exclusivos de España, sino que se daban con mayor o menor fuerza en muchos otros países, sobre todo los rurales, como ya dijimos, ¿no? En principio, las elecciones eran curiosas. Ya hemos visto cómo se planteaban, pero todo ello fue cambiando. No, al principio se denominaba esto además la alternancia del poder, ¿no? Que se iban cambiando automáticamente. Cambiando, cada 2 por 3, puede decirse, ¿no? Pero los republicanos, por ejemplo, llegaron a tener una influencia muy grande en los municipios a través de las elecciones municipales. Los nacionalistas catalanes y vascos llegaron a tener a través de las elecciones, llegaron a tener una influencia muy considerable. Los socialistas también, y los republicanos, como ya dije, ¿no? Sí. Es decir, el fraude electoral era relativo y cada vez menor. Es decir, el régimen iba evolucionando. O sea, una democracia más normalizada. Claro, ¿no? Conforme se desarrollaban otras fuerzas públicas y la crítica, y pues las cosas iban mejorando, indudablemente. Y hay otro punto favorable a la Restauración, que también es muy importante, y es el renacimiento cultural. Es cuando escriben Pérez Galdós, Emilia Pardo Bazán, Clarín, los de la generación del 98. Como Namuno, Baroja, etcétera, luego los de la generación del 14, y muchos más. Estaban Ortega, Marañón, Pérez de Ayala, Miró, Azaña, Madariaga, Eugenio d'Ors, Ruibal, Sánchez Albornoz, Juan Ramón Jiménez, bueno... Podemos seguir Menéndez Pidal, podemos seguir indefinidamente. Pictóricos también. Y pintores, Picasso, Gris, Zuloaga, Sert. Dalí un poco más tarde. Gutiérrez Solana. Es una época... es también cuando aparece la institución libre de enseñanza, que tuvo una influencia muy positiva, aunque un tanto sectaria. Y eran un poco... proponían la democracia orgánica, que luego intentó aplicar Franco. Es curioso que viene de ahí, ¿no? Sí, la institución libre de enseñanza, es verdad, ¿eh? Y también instituciones católicas, como la Acción Social Católica, la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. Sí. Todo esto son movimientos culturales de una gran importancia. O sea, es una época muy vital culturalmente, casi de esplendor. Por eso se le ha llamado la Edad de Plata de la cultura española, que se prolonga hasta la República. La República, en realidad, recoge lo anterior. Sobre todo recoge lo anterior. Sí, no innova nada, sino que es una recopilación de todo lo que ya venía del 98 y la generación del 14 también, ¿no? Sí. España y la del 27, ¿no? Pero España, digamos que toma o sea, para resumir, fue un régimen que proporcionó cierta estabilidad, eliminó las causas de la inestabilidad del siglo XIX, que desarrolló económicamente al país, aunque lentamente, desarrolló también la alfabetización, aunque muy lentamente, que desarrolló una industria considerable, aunque muy focalizada, pero considerable. Fue un régimen liberal, un régimen de libertades, en el que todos estos partidos podían desarrollarse, concurrir a las elecciones, organizarse, fueran socialistas, lo que sí fuera, ¿no? Y finalmente fue una época culturalmente muy buena. De cierto esplendor. Exactamente. De bastante esplendor. Claro. Además, sentó las bases para que España no participara en la Primera Guerra Mundial, ¿no? También, bueno, digamos, no sentó las bases. Simplemente no participó. Aunque había gente dispuesta. Pero afortunadamente, como decía Alcalá Zamora en su generación, casi fue por milagro, pero nos mantuvimos al margen. Fue una gran cosa, ¿no? Si le parece, don Pío, vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos enseguida. Además, me gustaría preguntarle a usted sobre las cabezas visibles de este régimen de la Restauración, que supongo que será Cánovas, Sagasta. Sí. Eso después de la publicidad. Sí, hablaremos un poco de eso también.
Pues continuamos aquí en Cita con la Historia y fuera del micrófono estábamos comentando los personajes que las caras más visibles. Sí, pero quería decir antes que resumir, porque sí. es interesante ver la cuestión en su conjunto, sí. Es que fue un régimen con puntos negativos bastante claros, pero los puntos positivos eran mayores. Y era un régimen evolutivo que podía cambiar e irse perfeccionando, y sin embargo, al final fracasó. Entonces, ¿se puede decir que dio cierto área de modernidad de sí, donde veníamos? Sí, indudablemente. Contribuyó a dar más modernidad. Había un proceso de urbanización importante, etcétera, ¿no? Insuficiente, pero por lo menos se iba a más. Se y iba con más. el tiempo, como eso era acumulativo, con el tiempo seguramente esta tendencia iría tomando una aceleración, ¿no? Pero, en primer lugar, pasó la guerra del 98. La guerra de 1898 contra USA, en que perdimos las colonias de las Antillas y del Pacífico, ¿no? Pues creó un desprestigio tremendo del Estado. Un desprestigio que aprovecharon las fuerzas que estaban entonces formándose, ¿no? Emergiendo, por así decir, ¿no? Los separatistas, que antes no eran gran cosa, no eran casi nada, los socialistas. Estaban emergiendo los socialistas, ¿no? En esta época estaban... Sí, aprovechando esta situación. Los republicanos cobran fuerza también, cobran mucha fuerza. Los... ¿Quiénes más podría...? Los anarquistas. Los anarquistas. Los anarquistas, sobre todo, que iban a ser una verdadera plaga para y la además restauración. de una forma muy violenta, ¿no? Muy violenta. Empiezan a participar en la vida pública. Desde siempre. O sea, desde el primer momento organizan atentados y campañas en el exterior contra los gobiernos de aquí, etcétera, ¿no? Y magnicidios, que esa es otra cosa. Y magnicidios, sí. El régimen queda muy debilitado. Muy debilitado y entonces hay que entender una cosa, y es que el régimen estaba concebido para superar las peleas entre liberales, los problemas entre los liberales del siglo XIX, pero no fue capaz de hacer frente o de asimilar a las nuevas fuerzas que surgían y que surgían además, se beneficiaban de las libertades que el régimen les daba y las aprovechaban para atacar al régimen sin contemplación ninguna. Esto lo hacían, ya digo, los anarquistas, los socialistas, los republicanos, todos. El régimen les permitía su existencia eso es. Y esa existencia era aprovechada, bueno, eso ha sucedido a lo largo de los años en España para socavar el poder. Esto es una cuestión muy importante, porque estas fuerzas, que además muchas veces proclamaban democráticas, estaban destrozando todo lo que podía haber de democracia. Y los anarquistas nunca fueron demócratas. Los socialistas, por supuesto que no. Ellos se planteaban la lucha de clases extremada y además luego con la Guerra Mundial surgió el ejemplo de la Unión Soviética y eso ya fue también un poco, desarrolló más esta oposición. Sin embargo, podríamos pensar cómo es que el régimen, que tenía personajes de bastante talla, algunos, muy pocos, pero algunos. De valía, sí. Claro, como Maura, como Dato, como Canalejas, aparte de Cánovas, el propio Sagasta, aunque bueno... Deja más que desear. Deja más que desear, porque está muy relacionado con la pérdida de las colonias. Pero tenía todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa para que el régimen aquel no sea capaz de afrontar estas nuevas fuerzas? Bueno, las afronta y todavía dura casi un cuarto de siglo, ¿no? Pero las afronta cada vez más desvencijado. Más debilitado. Pues lo que le pasa es simplemente que pierde todo el contenido intelectual. Es decir, un régimen no puede mantenerse a no ser una tiranía absoluta, ¿no? y por poco tiempo, si no tiene detrás un respaldo intelectual importante. Sí, que dé soporte. Y de repente los intelectuales se ponen contra el régimen. Que es lo conocido como el movimiento regeneracionista, ¿no? Sí, ellos se ponen contra el régimen. Califican no solo contra el régimen, sino contra toda la historia anterior de España. Para Ortega, Cánovas era un maestro de la corrupción. Su régimen era un régimen corrupto de arriba abajo. Incluso él piensa que en el siglo XIX, que había sido un desastre, pero había más vigor, más fuerza, etcétera. Costa habla de la necrocracia, o sea, define a las fuerzas del régimen como necrocracia, o sea, poder de lo muerto.
que le opone a las fuerzas vivas. Vamos, lo que se llaman las fuerzas vivas era otra cosa, pero bueno, Sí, le opone a claro. las fuerzas estas emergentes y que Ortega y Costa y todos ellos creían mucho más vitales. Pero fíjese que Ortega, siendo un pensador que ha sido muy querido por el conservadurismo, por decirlo de alguna manera, es decir, políticamente e historiográficamente fue más bien desastroso. sí, por eso digo que fue más bien es un desastroso. desastre, ¿no? Claro. Entonces, ya digo, al régimen todo régimen necesita un fundamento ideológico y una justificación ideológica. Y la justificación que partía del liberalismo del siglo XIX ya no valía gran cosa en esos momentos. Entonces se mantuvo por inercia y porque sus enemigos tampoco eran demasiado fuertes. Parece que lo eran, pero no lo eran. Y lo que hicieron fue constantemente vulnerar la ley y tratar de organizar golpes e insurrecciones. Un ejemplo, en 1909 es la Semana Trágica en Barcelona. La Semana Trágica toma como pretexto pues el reclutamiento de hombres para Marruecos, pero en realidad venía preparada por una propaganda intensísima realizada por los republicanos, las izquierdas en general y los anarquistas. Bueno, fue una semana en que hubo más de 100 muertos, montones de edificios destruidos y demás. Bueno, fue un ensayo revolucionario. Fue un ensayo revolucionario, no preparado de manera muy deliberada, pero que surgía, cuando se dice espontáneamente, surgía de una propaganda masiva anterior, que anticlerical, antirrégimen, etcétera, ¿no? Y esta propaganda, y uno de los principales artífices de esta propaganda era Ferrer Guardia. Entonces, esto es muy significativo también, porque es algo que se ha repetido mucho después. Ferrer Guardia era un energúmeno, realmente, así lo califica Cambó. Era un energúmeno que había montado la escuela, ¿cómo llamaban? La escuela científica o algo por el estilo, ¿no? Sí, era una escuela en la que él mismo decía que lo que quería preparar era revolucionarios que destruyesen aquello. Por cierto, Azaña también dice, he soñado con destruir todo esto. Entonces eran muy destructivos. Ferrer estuvo complicado en el atentado que estuvo a punto de matar a Alfonso XIII y a su mujer, precisamente el día de su boda. En Madrid. Sí, el día de su boda. Y aquí tenemos pero entonces fue declarado inocente, sin serlo. Sin serlo. Tenemos el testimonio de Lerroux, que es muy interesante porque explica como lo explica en sus memorias, sin entrar en demasiados detalles, pero lo deja bastante claro. Ahí fue condenado Mateo Morral nada más, ¿no? Sí, Mateo Morral, bueno, fue muerto sin condena, o sea, porque se resistió a la fuerza y... Mateo Morral. Mateo Morral era uno de los que llevaban la escuela de Ferrer. De Ferrer, sí, señor. Era científica, ¿cómo le llamaban? Bueno, no me acuerdo. Ahí quería ir, por eso. Sí, es igual. Ahora. Mateo Morral estaba. Era el lugarteniente, vamos a decir, de Ferrer, ¿no? Parece que habían tenido luego un problema de faldas entre ellos, había habido. Eso es muy típico. Pero bueno, también, muy típico. El caso es que Ferrer estaba complicado, como estaban complicados otros que salieron inocentes, porque la justicia era muy poco exigente. Pero claro, con motivo de la Semana Trágica ya decidieron esto no puede seguir así, ¿no? Porque él era uno de los grandes agitadores, aunque no era culpable directo de la semana, del hecho. Entonces lo juzgaron, lo condenaron a muerte y lo ejecutaron. Bueno, como era masón y anarquista y republicano, era una mezcla que estaba todo mezclado entonces, en toda Europa se desató una campaña feroz, una campaña tremenda contra España. La España de la Inquisición, la España católica, la España del atraso, de la miseria. Ten en cuenta que esa semana trágica costó más de 100 muertos. Sí, que la España que mataba, la España oscurantista que mataba a las personas que luchaban por la libertad. Todo. ¿No le suena esa campaña la del 75, la de 1975? Sí, es que se ha repetido muchas veces. Y siempre con los mismos toques y los mismos tópicos. Los mismos tópicos, sí. Claro, Cambó, que desde luego no se puede decir que fuera muy derechista, era derechista, pero era, como diríamos, era progresista, vamos a decirlo así, ¿no?
Pues él mismo se escandaliza, dice, este sujeto que había sacado el dinero a una viuda francesa con el que montó su escuela, ¿no? Este sujeto pues fue condenado legalmente y ejecutado por un montón de hechos en los que estaba complicadísimo, ¿no? Complicadísimo. Por cierto que Lerroux habla de cuando el atentado contra Alfonso XIII, la idea al principio era volar a toda la iglesia de los Jerónimos, sí, con toda la gente dentro, que estaban allí presentes, pues jefes de Estado de media Europa, ¿no? Y embajadores y todo esto, ¿no? Y ellos pensaban que un golpe así desencadenaría automáticamente la revolución que liberaría al hombre de sus trabas, lo emanciparía totalmente, ¿no? Bueno, es ejecutado, se desarrolla una campaña tremenda de desprestigio hacia España. Otra campaña muy interesante fue ya posteriormente, en tiempos de Primo de Rivera, cuando Macià, el separatista, pues intentó la invasión, fue detenido de una manera ridícula, pero luego montó en un juicio fantástico, ¿no? Y siempre con los mismos tópicos, ¿no? Sí, Francesc Macià. La libertad, Francesc Macià. Es curioso que con los años le quitaron la plaza a José Calvo Sotelo, que fue asesinado, y se la dio a Macià. Sí, muy significativo. Barcelona. Eso es muy significativo. Muy significativo. A un asesinado, claro, y se la dan a Macià. Entonces, lo que hay es que ¿cómo se llama? La Semana Trágica, y luego también una huelga tremenda que hubo, la huelga canadiense, ¿no? Pues se hicieron reflexionar a mucha gente de que por ahí no se iba a ningún lado. Es decir, que la revolución podía surgir en cualquier momento, ¿no? Y se empieza a asustar. Se empieza a asustar mucha gente. Y por otra parte, ¿qué pasa después? Pues pasa que la revolución del 1917. Sí, la revolución la revolución rusa, vamos. No, aquí en España. La huelga revolucionaria. Sí, la huelga del 17. De agosto del 17. Sí. En agosto del 17 se reúnen prácticamente todas las fuerzas de la oposición, se reúnen los socialistas, anarquistas, están complicados todos, republicanos, incluso los... sobre todo todos ellos. No, previamente hubo una serie de hechos muy graves. Primero, lo que se llamaba las juntas militares, estas juntas que nacieron por motivos reivindicativos salariales, pero que tomaron un tinte revoltoso, vamos a decir, que hizo creer también a la oposición que tenían a los militares de su lado. De su parte. Y esto fue una primera parte. Luego, apoyándose en ello, pues todos ellos reunieron una asamblea, incluidos los nacionalistas catalanes de Cambó, reunieron una asamblea en Barcelona que pretendía prácticamente acabar con el régimen, pero que fue disuelta con la mayor facilidad por Dato, que era entonces el jefe del gobierno. Dato era uno de los personajes valiosos, que no había muchos, uno de los personajes valiosos políticos de Eduardo Dato. Y a continuación saltó la huelga revolucionaria. La huelga revolucionaria en agosto pues causó menos muertos que la Semana Trágica, por cierto, pero fue muy amplia, hubo muchísimos sabotajes, hubo bastantes muertos de la fuerza pública, hubo un sabotaje, por ejemplo, del Partido Socialista en Bilbao, descarrilando un tren, causó un montón de muertos. En los ferrocarriles, sí. Causó un montón de muertos. Ya se notaba, perdóneme, cierta influencia ya soviética, ¿no? Todavía no había triunfado la revolución, pero ya había... No, soviética no, era socialista, pero muy radicalizada, era equivalente. Hay que tener en cuenta que también el partido bolchevique era socialista. Se había denominado socialdemócrata, ¿no? Socialdemócratas solían llamarse entonces. Aunque luego el término socialdemocracia se ha asimilado a un tipo de socialismo más moderado y más convencional. De Billy Bean, ¿no? y más los 60 y... Sí, y ya antes, ¿no? Y anteriormente también. Ya en la época que ya estaba el problema de Kautsky, Bernstein y eso, a quienes Lenin machacaba como falsos socialistas y demás. Bueno, el caso es que llega la Revolución Rusa, efectivamente, que al principio no es bolchevique, es una revolución de tipo burgués. Con Kerensky, si no me equivoco. Sí, eso es. Pero que se transforma gracias a Lenin y gracias también a los alemanes, que facilitan a Lenin que vaya para allá. Que vaya para allá. Bueno,
se transforma en revolución bolchevique. La revolución del 17, o sea, la huelga revolucionaria en España es anterior a la revolución bolchevique. Anterior. Es en agosto. Unos meses y la otra es en octubre, ¿no? Es en octubre o noviembre, depende del calendario. Sí. Bien, el caso es que como decía, la huelga revolucionaria del 17, la huelga revolucionaria del 17 viene a minar también. Viene a minar de una manera... O sea, es una cosa curiosa que se ha dado también en otras ocasiones en España. La huelga es un fracaso para los que la han lanzado. Es un completo fracaso. Pero luego el resultado es excelente para los que la mandaron. Es decir, Largo Caballero, los jefes un poco de la revuelta aquella, al poco estaban en el Parlamento. Estaban en las Cortes, eran elegidos, y por otra parte Dato estaba completamente desquiciado. Dice, bueno, vamos a ver, después de esas jornadas amarguísimas en las que estaba en peligro todo el país, ¿cómo es posible que estos señores no hayan aprendido nada y sigan con su obra de demolición, de obstaculizar todo lo que intenta hacer el gobierno? Porque Dato era uno de los que desarrollaba una política obrerista, vamos a decir, o sea, de seguros obreros, etcétera, ¿no? Sí, que estos venían del Partido Conservador, venían de la derecha, claro. Mientras que los de la izquierda lo que hacían era agitar. Que eran los liberales, pues lo hacían de alguna manera, que luego se fue transformando, ¿no? Los liberales más radicales desembocan en un socialismo casi, ¿no? Hay separaciones. Algunos de ellos, sí. Claro. Es una evolución muy, muy complicada, pero básicamente lo que hay es esto. Hemos visto, primero, lo del 98, que crea una crisis muy grande. Surgen estas nuevas fuerzas que el régimen es incapaz de contener y de controlar. Y en parte y el régimen se vacía ideológicamente debido a la defección de los intelectuales, de los intelectuales en general. Quitando, yo que sé, Menéndez Pelayo, por ejemplo, que había sido muy tradicionalista, se convierte en el intelectual de la Restauración, que era ya una cosa política. O sea, la Restauración tuvo una gran oposición desde el principio de los tradicionalistas, los carlistas y en general de todo aquel elemento muy católico, pero que era más papista que el Papa, porque el Papa apoyaba la Restauración. Pero ellos no, ellos estaban en contra. Se pusieron en contra de Menéndez Pelayo, que al principio era el gran intelectual de ellos, ¿no? Sí. Pusieron en contra de Menéndez Pelayo, en contra de todo. Pero bueno, esto no fue el elemento principal. El elemento principal fue los intelectuales más reconocidos. Ortega, Costa, etcétera, los recreacionistas. Estos vaciaron al régimen de su contenido ideológico. Y este vaciamiento les quitó la fuerza moral para enfrentarse a todo lo demás. Pues vamos a hacer la última pausa publicitaria. Un minuto, no se mueva nadie y continuamos en este interesantísimo programa sobre la restauración. Pues continuamos en la recta final de Cita con la Historia. Estamos hablando de la restauración y hemos visto sobre todo ese vaciamiento de intelectuales a través del movimiento regeneracionista, las sucesivas huelgas, los nuevos movimientos emergentes que entre todos van haciendo que los cimientos de la restauración se vengan abajo, ¿no? Se vengan abajo. Y hay una cuestión y es la radicalización creciente de las masas, no de las masas propiamente, de los partidos, de estos opositores, de los partidos de izquierda, y empieza a haber un fenómeno que se mantendrá luego a lo largo de todo el siglo XX y hasta ahora, y es una cierta identificación entre las izquierdas y los separatismos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque para las izquierdas, tipo Azaña, por ejemplo, la historia de España era una historia enferma, despreciable. Entonces, su plan era llegar al poder apoyándose en lo que llamaba apoyándose en las fuerzas sindicales, sobre todo, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Las grandes... Es que hoy estoy un poco espeso. Pero tenía un nombre. Bueno, siento mucho estos problemas. Bueno, todo esto lo he tratado en los personajes de la República vistos por ellos mismos y lo he tratado también en el libro Una historia chocante sobre los nacionalismos vasco y catalán. Bueno, pues el régimen de la Restauración, que era un régimen liberal, que tenía muchas cosas a su favor, que podía haber evolucionado, se encuentra con esta oposición de casi todo el mundo. Y esta oposición es incapaz de resolverla porque no tiene
una proyección intelectual general que le permita abordar y entrar, saber bien qué es lo que estaba pasando. El problema que lo plantea, por ejemplo, Maura es la revolución desde arriba para impedir la revolución desde abajo. Hacer una serie de reformas desde arriba para impedir... Pero era difícil de impedirlo porque los de abajo, y pues me refiero por los de abajo a los socialistas, anarquistas, no estaban dispuestos a ellos. Ellos estaban dispuestos a hostigar al régimen hasta el final. Eran enemigos irreductibles, irreconciliables. Y este es un problema que ha tenido la izquierda también aquí y que lo sigue teniendo aquí. Bien. Sí, pero es importante recordar y resaltar que esto no es de ahora solo. Sí. A lo largo, por eso el programa de nuestra orden, como ya dije al principio, tiene cierta actualidad, ¿no? Son las fuerzas que hoy día vemos ahí en juego, pues son en gran parte las que se forman entonces y que han evolucionado en general bastante mal, porque no han querido aprender de la historia. Bien. En esos momentos viene otro tremendo golpe para la que hemos visto el 98, la Semana Trágica, la Revolución del 17, pues viene el desastre de Anual. Eso fue brutal también, claro, moralmente para España. Es el mayor desastre de una potencia colonial en aquella época, ¿no? Y causa un desprestigio, redondea el desprestigio que ya sufría el régimen. Y a partir de ahí ya las cosas entran en barrena. Por una parte, los socialistas, Prieto especialmente, explotan de una manera inmisericorde el asunto para desprestigiar al ejército, al gobierno, al ejército, a todo el mundo, ¿no? Las instituciones. Sí. Era un ataque desde el Parlamento y desde fuera del Parlamento, una agitación constante. El Partido Socialista ya tenía entonces cierta potencia y tenía un sindicato, la UGT, que se estaba desarrollando. La CNT era más fuerte todavía. La CNT no hacía política, ni iba al Parlamento ni nada. La CNT se expresaba por medio de atentados. Atentado, violencia. Los atentados crecen y en Barcelona, sobre todo en Barcelona, donde más anarquismo había era en Cataluña y en Andalucía, pero más aún en Cataluña, sobre todo en Barcelona. Los atentados se vuelven incontrolables. La patronal intenta responder a ellos mediante, vamos a decir, contraatentados, ¿no? Mediante matonismo, un pistolerismo. Eso es. Pero es el pistolerismo del sindicato libre, los sindicatos libres, que nace, al principio, nacen como otro tipo de sindicatos más civilizados que no que el anarquismo, la pura queja o violencia. Claro, porque estos destrozaban la producción con sus huelgas salvajes y con sus asesinatos, ¿no? Y estos sindicatos libres pues son atacados por los anarquistas inmediatamente, y replican de la misma manera, protegidos por la patronal y la policía. Bien, esta protección llega a un momento en que no hay otro remedio, es decir, la patronal catalana, en Madrid también, se ve que aquello está adquiriendo unos tintes, porque además varios de los principales y de los mejores líderes de la Restauración fueron asesinados también por esta gente, ¿no? Magnicidios que hubo. Magnicidios, ¿no? Dato fue asesinado. Por otra parte, el rey había cometido el gran error de apartarlo del gobierno, como hizo con Maura, que eran los personajes quizás más adecuados y más capaces de afrontar las crisis. Pues por eso mismo toda la oposición montaba unas campañas de propaganda y de agitación contra ellos terribles, y Alfonso XIII cedió las dos veces, poniendo en su lugar a personajes de mucho menos fuste, ¿no? Que eran incapaces en absoluto de afrontar la situación. Otro fenómeno es que los separatismos han ido creciendo y en 1923 ya deciden aprovechar lo de Anual para, en solidaridad con Abdelkrim, o sea, con los rebeldes de Marruecos, pues en solidaridad con ellos, pues pasar a la acción armada, lo que llamaban la acción heroica. Si no nos dan lo que pedimos, si no se dan cuenta, bla, 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 pues esto se plantea. Eso ha cambiado poco también en el separatismo. Ha cambiado siempre aliarse con la anti-España. Cuando se ven fuertes, cuando se ven fuertes se ponen muy duros, claro. Bien, entonces
llegamos a 1923 y nos encontramos, primero, los gobiernos, porque se siguen uno a otro, ¿no?, de manera ineficaz. Continua, ineficaz. Los gobiernos tienen un desprestigio total. Ahí el rey intenta recurrir a Cambó, porque Cambó era un político mucho más hábil y mucho más serio. 10 minutos. Bien. Era mucho más hábil y mucho más serio que la mayoría. Cambó se niega. Cambó se niega precisamente por problemas secundarios. Él mismo en sus memorias reconoce que fue un gran error. Quizá un error porque hubiese igual cambiado en... Él probablemente era el más capaz para poder afrontar la situación. Como él dice, el derrumbe de la Restauración, o sea, la dictadura de Primo de Rivera, se fragua, se ¿no? fragua, esa es la palabra, se fragua en Barcelona por el terrorismo, por el pistolerismo que llamaban, eso es pistolerismo anarquista. Dice, porque era ya más de 100 muertos, constantes sabotajes, En la huelga de la canadiense ya fue terrible, pararon hasta los entierros, es decir, que la gente no podía enterrar a la gente que moría, ¿no? Cosas así, ¿no? Estas cosas, ¿no? Sí, es el daño que ha hecho el anarquismo en España, ¿no? Sí, el anarquismo partía de la idea de que todo poder es malo porque va contra el individuo y que el individuo tenía que liberarse de todo poder. Eso en la práctica es imposible. Los marxistas, había una polémica interesante entre Marx y Bakunin, que Marx, claro, se burlaba del utopismo absolutamente arbitrario, ¿no?, de Bakunin. Y Bakunin le respondía que su manera de ver las cosas, de ver la revolución y la dictadura del proletariado, lo que iba a hacer no era abolir el poder y el Estado, por el que todos estaban, sino que lo iba a fortalecer, iba a crear una tiranía muchísimo mayor que todas las que se habían conocido. Los dos tenían razón. Por otra parte, Bakunin... sí, tenía razón. Por otra parte, Bakunin... Claro, parece que no quería un poder, pero quería un poder absoluto y secreto. Estaba empeñado en crear constantemente sociedades secretas para manipular como la gente no acababa de decidirse por aquellas utopías, pues había que obligarles mediante el engaño, mediante el crimen incluso, y estaba obsesionado con este tipo de sociedades secretas. Pero bueno, en España esto pasó así. La CNT cobró cada vez más fuerza. La CNT llevó una práctica de pistolerismo, puso casi en quiebra al régimen, y al régimen quedó también en quiebra por otra situación, y es que el separatismo. Entre el separatismo y el anarquismo ponen ya contra las cuerdas lo que y queda de la el socialismo. Y el socialismo. Y se encuentra además con unos políticos muy de 3 al cuarto. Muy mediocres, que al final lo único que hacen posible es el golpe de Primo de Rivera. El golpe de Primo de Rivera es pedido por prácticamente todo el mundo en España. Es una cosa curiosa, empezando por los catalanes. La patronal catalana, los nacionalistas catalanes. Sí, que alguien ponga orden porque, claro, estas huelgas salvajes le estaban perjudicando muchísimo a ellos, ¿no? A toda la... Claro, estaban destrozando la economía, ¿no? Y además, claro, no querían que cualquier día salieran a la calle y les pegaban 2 tiros, por ejemplo. Entonces, como no parecía haber manera de poner orden, de poner freno a toda esta situación, pues el golpe de Primo de Rivera se hizo necesario. Y además fue apoyado por casi todo el mundo, desde Ortega hasta, casi todo el mundo, sobre todo al principio. Luego Ortega cambió y empezó a decir unas barbaridades al final, pero bueno, Unamuno también estaba absolutamente en contra. Pero Unamuno también ha dado muchos vaivenes. Sí, muchos vaivenes, ¿no? Bien, el caso es que la restauración se acaba así. Se acaba por ser incapaz este es el análisis que yo hago, ser incapaz de afrontar las nuevas... Era un régimen que estaba diseñado para superar los problemas del siglo XIX y que se encuentra en el siglo XX a partir del 98 con unas fuerzas nuevas, cada vez más intensas y que además son muy hostiles, inconciliables. Es decir, que es el gran problema. Son fuerzas que no las puede asimilar porque no se quieren asimilar. Y por otra parte se encuentra con que no es capaz porque los intelectuales han hecho defección, han dejado, son también hostiles al régimen.
los intelectuales y las fuerzas revolucionarias creen que es posible una nueva situación, o sea, que destruyendo la Restauración se va a crear una situación de auténtica democracia, de auténtica libertad, de que España va a prosperar rápidamente, etcétera, ¿no? Estas fuerzas son las que luego constituirán la República. Claro. Bien. Pero antes de llegar a la República, el régimen intenta salvarse de alguna manera mediante la dictadura de Primo de Rivera, que fue una dictadura muy blanda. La lista blanda fue conocida, sí. ¿no? Pero es curioso, es muy curioso que la dictadura de Primo de Rivera, o sea, el peligro anarquista desaparece. Y no por una represión feroz, no, desaparece. Los separatistas se olvidan. Sí, Aquellos sí. que estaban, claro, es que a la Restauración no la respetaban, ¿no? También lo dice Cambó, dice, claro, nadie respetaba aquel régimen porque ya no era respetable. Separatistas. Los separatistas, o sea, todas sus amenazas y tal se quedan en algún pequeño intento de sabotaje en Cataluña y poco más. Y luego, además, Macià, el intento de Macià desde Francia, ¿no? Por Pras de Molló. Esto es prácticamente lo único. Es decir, durante casi 7 años resulta que aquella dictadura consigue cosas fundamentales. Consigue eliminar los 3 cánceres de la Restauración, que son el separatismo, que son el anarquismo y que son Marruecos. En un momento soluciona... Marruecos, en muy poco tiempo, ¿no? La cuestión... Con el desembarco en Alhucemas se soluciona la cuestión de Marruecos. El anarquismo es reprimido, pero tampoco demasiado duramente, pero el anarquismo deja de realizar atentados, aunque en esa época de la dictadura es cuando se crea la FAI, Federación Anarquista Ibérica, que era una sociedad secreta que para manconear a la CNT, que era mucho más amplia, ¿no? Manconear es una manera de hablar. Sí, pero, bueno, luego en la guerra civil el CNT FAI, ¿no? Sí. CNT FAI a menudo, ¿no? Y resuelve estos 3 cánceres de la Restauración, que son los que le llevaron al hundimiento. Pero no consigue... y además hace otra cosa muy importante, y es que da fuerza al Partido Socialista. Sí, el Partido Socialista sigue legal, es curioso, sigue legal. El diseño era más o menos el cambiar las formas de la Restauración de un partido liberal y conservador a un partido de derechas, que sería la Unión Popular, se llamaba. La Unión Patriótica. Unión Patriótica. La Unión Patriótica, donde ahí cabían todos. Oye, estoy preocupado. Es que tiene muchas cosas en la cabeza. Sí, creo que tengo un poco de estrés en esto. Bueno, sea como fuere, la Unión Patriótica, es el movimiento... el Partido Socialista, por otro lado. Habría unas cortes, más o menos... 2 minutos. Habría en las que el sistema de la Restauración liberal y conservador, que había hecho ya agua, porque estaban ya en las cortes y en todas partes, en los ayuntamientos, otras muchas fuerzas políticas, pues en lugar del Partido Conservador y Liberal, sería el Partido Unión Patriótica con el Partido Socialista, con la UGT, etcétera. El Caballero era consejero de Estado, y al Partido Socialista le vino muy bien porque, aunque se ponían de acuerdo en ocasiones, en general eran muy rivales de los anarquistas. Decía, había una gran rivalidad entre ellos. Entonces los socialistas dijeron, bueno, si los anarquistas están prohibidos, pues bueno, nos aprovechamos nosotros de la situación. Exactamente, ¿no? Y que es lo que estuvo a punto, parece, de ocurrir en la transición con respecto al Partido Comunista. Bien, llega esto no funciona porque los socialistas se niegan, los socialistas aprovechan de la situación, pero al mismo tiempo no quieren comprometerse demasiado con el régimen. Pasa lo mismo con los nacionalistas catalanes, que fueron de los que más apoyaron el golpe de Primo de Rivera, pero luego no se quisieron comprometer con él, y estas cosas. Y al final dejan solo a Primo de Rivera y viene el desastre de la Segunda República. No, porque además ocurre que dentro de Primo de Rivera, las fuerzas que venían de la Restauración, fuerzas liberales, conservadoras, empiezan a conspirar contra Primo de Rivera, incluso aliándose, buscando alianza con los anarquistas. O sea, es una de estas... es importante ver esta falta de seriedad
esta falta de perspectiva general que ha tenido los políticos españoles. En España, muy cortoplacistas. Muy cortoplacistas y muy oportunistas. Pues, don Pío, si es menester, yo creo que un día le emplazo a que hablemos sobre la dictadura de Primo de Rivera, que yo creo que fue un punto de inflexión, ¿no? Sí, sí. Además, España se desarrolló económicamente mucho más que antes. En fin. En muy poco tiempo fue un desarrollo mucho más, en cuanto se puso un pelín de orden, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Pues yo creo que no hay tiempo para más. No, es una lástima hoy sobre la restauración. Es una lástima que esté hoy un poco espeso, pero bueno, creo que por lo menos las ideas generales ha quedado bastante claro. Recordar que el programa lo colgaremos en ebooks, en el blog citaconlahistoria.es, y todos aquellos que ustedes quieran sugerir temas o ponerse en contacto con nosotros en info@citaconlahistoria.es. Don Pío, muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo domingo. Muchas gracias. Hasta el próximo domingo.